Lo dijo él. A primera hora. Tras la definición de precandidatos para las próximas elecciones, ¿usted cree que los partidos primó democracia y participación? Vamos a imaginarnos que ese es el mundo ideal, en donde se respeta la democracia de la militancia, las decisiones de los militantes, las aspiraciones de los militantes, de quienes están ahí en el partido, de quienes se han formado, de quienes han estudiado y aspiran a que les consideren en las listas. O tal vez no es eso, el amiguismo y el compadrazgo. O tal vez tampoco es eso, sino la decisión al dedo del líder. Tienen 3 opciones para que ustedes puedan participar. En nuestra pregunta en el canal de YouTube de Primera Plana, que siempre será un gusto saber qué opinan ustedes sobre los diferentes temas que nosotros planteamos cada día en nuestro espacio de información. Y bueno, esto nos permite generar el comentario, algo que lo comenté en estos días, creo que fue la semana anterior, a propósito del inicio de los procesos de democracia interna. Aquí les llaman pomposamente las primarias. Yo les he dicho, todo el mundo habla de primarias. Díganme cuántos partidos llevaron adelante primarias. O sea, en serio. Desde el concepto de lo que son las primarias. Y el otro día, se me vino a la mente en este momento, mi buen amigo Néstor Aguilera, amigo y colega, me compartió un aporte muy interesante de cómo se hace en Colombia, cómo se hizo en Colombia. Y acá me compartió una nota de France 24 y también una nota de Bloomberg en línea. Él decía France 24. Hablaba de las elecciones del 8M en Colombia, 8 de marzo en Colombia, considerado el termómetro electoral en la recta final del mandato del presidente Petro. Entonces dice en este explicativo, el domingo 8 de marzo, Colombia, un país convulso por la violencia armada y política, elegirá el nuevo Congreso para un periodo 2026-2030 y simultáneamente se realizarán las consultas para definir a los candidatos presidenciales de varias formaciones y alianzas para los comicios de mayo. Se trata de una medición de fuerzas en la recta final del mandato de Gustavo Petro, que puede dar pistas sobre lo que sucederá en las presidenciales en medio de un escenario polarizado. Esto pasó en marzo, donde ya se hablaba del escenario polarizado. Obviamente nadie lo veía venir para marzo. A quien finalmente ganó las elecciones, que es el señor Abelardo del Espriella. ¿Qué y cómo se vota?, explicaba France 24. Aunque estas elecciones legislativas suelen recibir menos atención mediática que la carrera presidencial, sus resultados serán determinantes para la gobernabilidad del próximo presidente, y ahí habla de las elecciones legislativas. Integración del Senado y de la Cámara de Representantes. Y también la carrera presidencial para seleccionar a los candidatos. Esto le llaman la gran consulta por Colombia, que partió con 9 precandidatos. Por la izquierda, pero sin el aval del oficialismo. El Frente por la Vida, 5 precandidatos. Por la derecha también. Se hablaba de Iván Cepeda, de Sergio Iván Cepeda era de la izquierda, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín. En estas elecciones, que fue la gran consulta, de una gran sábana de precandidatos, se redujo porque se definieron candidatos. Bloomberg en línea también nos explicaba en ese momento sobre el armaje de estas coaliciones políticas para reducir la cantidad de candidatos. Y podía ser, me compartía Néstor Aguilera, una muy buena referencia sobre algo que debería también aplicarse en el Ecuador. ¿Por qué no, por ejemplo, pensar en algo parecido al modelo colombiano o en algo parecido al modelo argentino con las PASO? Para no llegar al día de las elecciones con una gran cantidad de candidatos, con una sábana de candidatos, a partir además del número de organizaciones políticas que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador tengo el dato por aquí, exactamente cuántas tenemos. 16 organizaciones políticas nacionales, 67 provinciales, 138 cantonales y 14 organizaciones parroquiales. O sea,
235 organizaciones políticas. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones referirme a este tema. Yo me imagino que no debe haber una fórmula que diga, sabes que tienes 18 millones de habitantes, cerca de 14 millones de electores, y para ese número de electores necesitas tal número de organizaciones políticas. Creo que no existe una fórmula mágica en ese sentido. Pero sí existe, me parece a mí, la posibilidad de normar de mejor manera la conformación de organizaciones políticas, de estimular un cambio en el sistema de partidos políticos, de fortalecer ese sistema, de que no sea tan fácil crear un partido o crear un movimiento político. Y esto lo hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Gente que, por ejemplo, voy a inventarme, entrega 500,000 firmas para constituir una organización política. Me estoy inventando. Y el rato de las elecciones no sacan ni 50,000. Se supone que las firmas deberían ser los equivalentes a los afiliados o a los adherentes de los partidos y de los movimientos políticos. Y el momento de las elecciones no sacan ni siquiera el número correspondiente a sus afiliados y a sus adherentes. Los partidos y movimientos políticos, además, que es un cuestionamiento que permanentemente yo lo he hecho. ¿Qué hacen cuando no hay elecciones? ¿Qué hacen? Seguramente harán algo, algunos, no todos. Algunos aparecen solamente en tiempos de elecciones y se convierten en partidos políticos de alquiler. ¿Qué hace el resto? Hacen formación, hacen capacitación, hacen vida político-partidista. ¿Cómo están manejando su relación de la dirigencia con la militancia? Son cosas que yo he planteado en varias ocasiones. Y creo que bien viene al caso traer a colación este tema a propósito de este último proceso de democracia interna que le llaman primarias, en donde finalmente ha concluido ya el plazo. Es decir, en este momento ya no hay cómo seleccionar nuevas precandidaturas, a no ser obviamente que quienes fueron designados precandidatos no cumplan con los requisitos constitucionales y legales o declinen la participación y por lo cual la organización política tendrá que reemplazarlos. Hay algunas cosas que deberán pasar, por eso se llaman precandidaturas, porque todavía no están en firme. Y de aquí en adelante, bueno, es lo que tenemos. Y por el momento, en el caso de Quito, vamos a tener por ahora 12 candidatos a la alcaldía de la capital. Es el mismo número que tuvimos hace 4 años en las elecciones del 2023. Póngame el arte y cito la fuente, ¿no? El apreciado Emilio Domínguez Recalde tuvo la gentileza de proporcionarnos en sus redes sociales este insumo que me parece muy interesante. Si es que todos estos precandidatos son calificados, esta sería la papeleta que tendríamos para la alcaldía de Quito. 12 precandidatos en este momento. Galo Almeida, entiendo que es Centro Democrático, lista 1. Cristina Cachaguay, lista 2. Linda Romero, lista 6. Giovanna Ovidia, lista 7. Jorge Yunda, lista 8. Juan Esteban Guarderas, lista 12. Pavel Muñoz, lista 16. Jorge Cueva, lista 17. Alejandro Guevara, lista 18. Paul de San Black, lista 20. Futuro se llama ahora, lo que hasta la elección pasada se llamaba Democracia Sí. Carla Larrea, del Movimiento Creo, y Wilson Merino, del Movimiento Imparables. De todo este conglomerado que estoy presentando, habrá que ver cómo se pronuncia el Consejo Nacional Electoral tras los ejercicios de democracia interna. Pero es probable que de todos estos, la precandidatura que podría tener mayores dificultades sería la del señor Guarderas. ¿Por qué? Por dos consideraciones. La primera, porque hay una disputa dirigencial para variar en la Izquierda Democrática, partido que está muy venido a menos en los últimos tiempos. Una organización política que, o sea, se pelean a dentelladas por la dirigencia, por manejar el partido. Nunca entendieron el resultado electoral de 2021, donde les fue recontra que bien. Pusieron 18 legisladores y hoy no tienen legisladores. Tuvieron un candidato presidencial, Javier Herbas, que alcanzó el 15% de la votación. Se convirtió en un candidato estelar. Estuvo creo que muy cerca, Javier, sí, no sé. Era una candidatura que iba creciendo y si tal vez la campaña duraba un par de semanas más, probablemente las expectativas hubiesen sido mayores sobre Javier. Pero la idea no supo administrar el resultado electoral. Y las disputas internas en esa organización política han sido muy complicadas. Un desastre la campaña electoral del año pasado.
y no lograron pues el resultado que esperaban. Ahora entiendo que esa disputa continúa, que hay un segmento de la dirigencia que está cuestionando a la otra dirigencia. Llevaron adelante el ejercicio de democracia interna. Supuestamente se iban a decantar por Michel Calvache, finalmente se decantaron por Juan Esteban Guarderas. Luego de la designación de Guarderas, algunos militantes decidieron dar un paso al costado. Uno de ellos, el ex candidato a la presidencia, Carlos Rabascal Salazar, que presentó su carta de desafiliación y además en la carta anuncia su retiro de la vida político-partidista. Otra, la de la militante activista feminista Gabriela Guerrero Hidrobo, igualmente cuestionó cómo se han llevado adelante esos procesos. Entonces, habrá que ver qué pasa en el Consejo Nacional Electoral sobre la precandidatura del señor Guarderas, sobre la cual además tengo una observación que la mencioné en su momento. O sea, el señor está eh, cumpliendo una sanción por parte de la Asamblea Nacional tras haber sido censurado y destituido mediante un juicio político. Y una de las consecuencias cuando una persona es censurada y destituida mediante un juicio político es que está impedido, está prohibido de ocupar cargo público. No es que ha perdido los derechos políticos y los derechos de participación, pero está impedido de ocupar cargo público. Entonces vamos a imaginarnos que el señor Guarderas gana las elecciones. El señor Guarderas no podrá asumir el cargo. Lo mismo pasó con el general Patricio Carrillo, que ganó una elección pero no pudo asumir el cargo, porque sobre él había una sanción después de un juicio político en la Asamblea Nacional. Lo mismo hubiese pasado con el coronel de policía en servicio pasivo, Juan Zapata, si hubiese ganado la última elección en la cual se presentó. Entonces, yo no entiendo cómo una persona eh, está cumpliendo una sanción después de un proceso de fiscalización y control político en la Asamblea Nacional se puede presentar como candidato. Pero son las cosas de la política. Son estas cosas raras que tiene la política ecuatoriana y que alguna gente ni siquiera se da cuenta. Pero hay que convencionarlo y hay que cuestionarlo. Entonces, yo sí veo ahí que puede haber algunas complejidades respecto de la candidatura del señor Guarderas. El tema es que vamos a tener 12. Yo, créanme, yo tenía una expectativa de que para esta elección, entendiendo de mejor manera la situación del país, la situación de la ciudad, etcétera, iba a haber un número menor de candidatos. Yo me inclinaba porque sean 6, 7, ya, 7. Pero no 12. Por lo menos no son los 18 de 2019, no. 18 tuvimos en 2019. Hace 4 años tuvimos 12. Y en este momento podríamos tener 12 más. 12 más. Miren ustedes. Son cosas que pasan y que nos deja esta mal llamada democracia interna. Pero regresemos a la democracia interna. Yo quería presentarles este caso particular de lo de Quito. ¿Qué me dice David Tapia? Estaba escuchando tu análisis, me dices, sobre la designación de candidatos y diste en el clavo. Es un debate fundamental porque si hablamos de democracias reales, el contraste de nuestro sistema con el resto del mundo es abismal. Acá seguimos atrapados en primarias de papel. Todo el mundo le llama primarias, créanme. O sea, no sé por qué le siguen diciendo primarias. Desde los medios seguimos diciendo primarias. No hay tal. No, no son primarias. Son primarias de papel bien puesto el apelativo por parte de David. Que solo legitiman la decisión del dueño del partido. Fíjate cómo se manejan las primarias para concejales o asambleístas en lugares con verdadera madurez institucional. El modelo directo, me dice, Estados Unidos. Allá las primarias son una elección en sí misma, organizada por el Estado, no por el partido, en una convención a puerta cerrada. Los ciudadanos van a las urnas a votar explícitamente por quién quieren que sea el candidato de su distrito. Si la cúpula del partido quiere un candidato, pero las bases votan por otro, la cúpula pierde. 0 dedazo. El modelo regional, el uruguayo. Sin irnos tan lejos, dice David, Uruguay tiene elecciones internas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos. Un domingo específico, todo el país vota para definir quiénes serán los candidatos oficiales de cada agrupación. Ese es un filtro democrático brutal antes de la elección general. Pero bueno, a ver David, ese modelo uruguayo, Uruguay es un paradigma democrático, ya que uno lo mira con envidia, un país de 3 millones de habitantes, un país pequeño, pero que es un ejemplo de democracia. Es una cosa impresionante lo de Uruguay. Yo estuve en Uruguay, tuve la oportunidad hace pocos meses de conocer Montevideo, Uruguay, en el marco de la Cumbre de Comunicación Política.
y aprender del modelo uruguayo y de la lógica uruguaya, la lógica política y la idiosincrasia política de los uruguayos, a uno le genera una sana envidia. O sea, estamos a años luz de la madurez política que tienen los uruguayos. No es, por Dios, no es un modelo perfecto, pero es infinitamente superior a lo que nosotros tenemos acá en esta suerte de remedo de democracia político partidista en el Ecuador. El modelo parlamentario, me dice David Tapia, Reino Unido, Alemania, por ejemplo, la selección no se hace desde una directiva nacional en la capital, sino desde bases ciudadanas del distrito. Los comités locales hacen un escrutinio técnico y ético súper riguroso de los postulantes. El candidato tiene que convencer primero a sus vecinos afiliados de que tienen el perfil, el mérito y la preparación para representarlos. El gran problema nuestro es que los partidos políticos no son instituciones públicas, sino franquicias electorales. Mientras no obliguemos por ley a que las primarias sean abiertas, simultáneas y fiscalizadas con rigor, seguiremos viendo listas llenas de improvisación en lugar de méritos. ¿Ya? Es igual las designaciones de los ministros en otros países. Se lo hace por terna que envía el presidente, pero que los eligen los senados, viendo méritos académicos y experiencia. Es difícil o nulo que alguien llegue de 18 años a dibujar. ¿Ah? Aquí no es democracia interna, es franquicia electoral. Me parece muy interesante, claves, estos datos que David Tapia me ha proporcionado esta mañana. Le mando un abrazo también a Pauqui Castro. Él conoce las lógicas del movimiento indígena. Yo siempre he hablado de que en el caso del movimiento indígena, y yo le he destacado, más allá de que algunos apuntan a determinados líderes, ¿no? A determinados líderes del movimiento indígena, y porque conozco las lógicas del movimiento indígena, he cubierto asambleas, reuniones, procesos del movimiento indígena desde que fui reportero de noticias. Es una forma mucho más horizontal para la toma de decisiones. No hay una forma vertical. A ver, no. Y yo le he dicho en varias ocasiones, no es que la unidad CISA se reúne y él manda. Y lo que dice Isa se hace. No funciona así. O lo que dice hoy Marlon Vargas. Ya. No es que da una decisión y en Pachacuti o en la Conalle se hace. No es que Guillermo Churuchumbi convoca a Pachacuti y él toma la decisión solito. No. Las cosas hay que decirlas como son. Así no se maneja el movimiento indígena. Y eso yo le he destacado en varias ocasiones. El problema, me dice a Pauqui, radica en el sistema de partidos. Es algo de fondo que se debe debatir y mirar la posibilidad de articular la existencia de espacios de participación electoral que representen a sectores. Hay que debatir más de fondo para que sean los proyectos que cada espacio sostenga lo que aglutine a sus electorados. Capaz solo allí se reduzca el número exagerado de partidos y movimientos políticos. Es algo que se tiene que debatir. Es que aquí debatimos nombres, personas, y no debatimos propuestas ni proyectos. Gran aporte por parte de la Pauqui. Le hizo Mayorga. Buen día, me dice el afónico Vela. Sabrá disculpar, querido Edison, sabrá disculpar, pero valore que estoy al pie del cañón. Afónico como voz aguardientosa, tipo rey de la cantera, pero estoy aquí. Lo de la idea dice, es la debacle de un partido que en un tiempo se jactaba de tener grandes intelectuales y pensadores en su militancia, una militancia que por su origen era catalogado como una burguesía intelectual y que no caló en gran parte del pueblo, principalmente ese que mal llamamos de a pie. ¿Qué me dicen por acá? Habría que preguntarse cuál es la línea política, qué afinidad tiene con la línea política de su partido. Se mencionan obviamente algunos precandidatos que están en varias organizaciones políticas, que han sido candidatos por varias organizaciones políticas. ¿Y cómo se articula ante un eventual plan de gobierno? Se articula un plan con una visión integral de la ciudad. Todo esto mientras jugamos a ser demócratas, a votar porque nos toca, no porque hay un convencimiento del sistema. Le envío un abrazo a Javier Orti. Javier Orti es uno de los directivos, una de las cabezas del Partido Avanza. Un tema debatible, pero con mucha razón, dice. Las reglas electorales en esta ocasión sí fueron más rígidas. Y Avanza cumplió con todo. Gracias por ese aporte, apreciado Javier. Siempre valoro yo el aporte de la audiencia y obviamente de gente que está vinculada a los temas políticos y que también me aporta para poder compartir con la audiencia. Mi doctor Raúl Araque, le envío un abrazo hasta La Maná, provincia de Cotopaxi, fronteriza con Los Ríos. Las paso en Argentina. Partido que no saque el mínimo de votación en las primarias en determinadas circunscripciones no puede poner candidatos y están obligados a aliarse. ¿Qué les parece si hacen eso, no?
para no tener esas sabanotas que tenemos de candidatos. El portal Primicias había informado, por aquí tengo la nota, se desarrollaron más de 600, le llaman primarias, por parte de los partidos para escoger candidatos. ¿Cuál es el siguiente paso? De acuerdo al cronograma electoral. De acuerdo al cronograma, desde el 19 de junio se está corriendo ese plazo hasta este domingo 5 de julio. Los militantes de las organizaciones políticas que quedaron inconformes con las primarias podrán objetar ante el Tribunal Contencioso Electoral. De hecho, el partido Avanza fue el primero en recibir reclamos ante el Tribunal Contencioso y me gustaría leerle a Javier que nos puede comentar sobre esto. El 30 de junio ingresó un recurso subjetivo contencioso de Tatiana Tufiño Hernández, quien alega haber sido excluida sin justificación en las primarias de Pichincha. El 1 de julio ingresó un segundo cuestionamiento al contencioso de parte de Olimpo Pijal Guzmán, que se identifica como adherente de Avanza y como vocal principal de la Junta Parroquial de Llano Chico al nororiente de Quito. Si el Tribunal Contencioso Electoral da la razón a los denunciantes, incluso podría disponer que las primarias de Avanza se repitan. Entre el martes 14 y el lunes 17 martes 14 de julio y el lunes 17 de agosto, el Tribunal Contencioso Electoral deberá tener resueltos y ejecutados todos los recursos subjetivos que ingresen contra los procesos de democracia interna. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, tiene previsto realizar la convocatoria oficial de elecciones el 1 de agosto del 2026. El 2 de agosto empezará la inscripción de las candidaturas. Ojo con las precandidaturas. Hoy son precandidatos, no son candidatos, son precandidatos. Tiene que haber la aceptación del precandidato formal. Tiene que pasar el filtro del proceso de democracia interna que ya lo hemos comentado, avalado por el Consejo Nacional Electoral. Y si el precandidato tiene alguna inhabilidad, el partido o movimiento político tiene la posibilidad de reemplazarlo porque eso le permite la norma, para que pueda obviamente aspirar a su derecho de poder participar. Veamos qué pasa con los filtros de calificación. Lo que les digo y para ir cerrando el comentario. A mí, en lo personal, a mí, y lo he dicho en varias ocasiones, a mí no me satisface esto que le llaman democracia interna en los partidos. Y no me satisface porque miren ustedes lo que está pasando en la Revolución Ciudadana. Solamente miren ustedes lo que está pasando ahí. Lo que pasó en Manabí, lo que pasó en Santo Domingo de los Áchilas, son dos de los ejemplos que se conocieron respecto de problemas internos, porque hay gente que no se siente representada o hay gente que se ha sentido excluida. Y la gran interrogante es, la militancia, los afiliados, ¿tienen un peso real en las decisiones de la cúpula dirigencial respecto de las candidaturas? Los militantes que se están preparando y que aspiran a ser parte de una lista, ¿están recibiendo ese respaldo? ¿Cuántos de los candidatos que han sido elegidos o precandidatos que han sido elegidos en estos procesos de democracia interna, mal llamadas primarias, pertenecen al partido Movimiento? ¿Cuántos? Vienen siendo invitados. Póngame nuevamente el grafiquito para ir cerrando. Solamente eso. Ya, veamos nuevamente este grafiquito. Yo creo que esto va a ser interesante, ¿no? Galo Almeida del Centro Democrático. No tengo idea quién es el señor Almeida. Cristina Cachaguay sí pertenece a Unidad Popular. Ella es parte de la militancia Unidad Popular. Linda Romero no pertenece al Partido Social Cristiano. Linda, la conozco, es una querida amiga, es consultora política, fue candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Bolívar Armijos. Linda no es militante del Partido Social Cristiano. Giovanna Ovidia sí es militante de ADN. El doctor Jorge Yunda no es afiliado de Avanza. Juan Esteban Guarderas no es afiliado de Izquierda Democrática. Pavel Muñoz no es afiliado de Amigo. Bueno, ya sabemos que en el caso de la gente de Revolución Ciudadana hay que hacer una diferenciación porque les impidieron que el partido pueda participar. Entonces tuvieron que buscar otra organización política. Así que yo creo que hay que hacer esa diferenciación en el caso del doctor Muñoz. No le conozco al señor Jorge Cueva. Alejandro Guevara no pertenece a Pachacuti. De hecho, Alejandro Guevara fue presentado inicialmente como precandidato a la alcaldía de Quito por el Partido Social Patriótico. Lo presentó Lucio Gutiérrez hace pocas semanas y resulta que ayer aparece como precandidato de Pachacuti. Paul de San Blanc no pertenece a Democracia, sí. Si hasta hace poco nomás era parte de Izquierda Democrática. Incluso Paul, parlamentario andino, respetable caballero, por supuesto, Paul fue uno de los que impugnó a la candidatura de Carlos Rabascal en la elección del año pasado. Él pertenecía a Izquierda Democrática, no pertenece a Democracia, sí, ahora llamado Futuro. Carla Larrea no pertenece al movimiento Creo. Carla Larrea fue compañera de fórmula de Henry Cucalón y ellos eran parte del binomio de Construye. Wilson Molino sí pertenece a Imparables.
Wilson Merino es la cabeza del movimiento Imparables. Porque es importante saber esto, para un poquito entender cuántos son de la casa y cuántos fueron invitados para ser candidatos. O sea, la gente que hace vida político partidista, si es que la hay, ¿tiene realmente chance de ser considerada como candidata o no? ¿O siempre tienen candidatos invitados? Es otra de las cosas que en su momento hay que debatir. Bueno, ¿qué me dice Javier Ortiz? Gracias por el gráfico de Guito. En el caso de las impugnaciones presentadas se deben al incumplimiento de requisitos previos a la hora de presentar listas, me dice el dirigente de Avanza. Los denunciantes presentaron listas incompletas y fuera de tiempo. En todo caso, están en su derecho y acudir al Tribunal Contencioso Electoral, y Avanza presentará hoy los expedientes completos para que el contencioso admita o no el trámite. Darío Robinson Rivera, con esto termino. Me dicen Esmeraldas, las listas de candidatos fueron decididas por la asambleísta Janet Bustos y la exministra del Deporte Pamela Morcillo. Pusieron cuadros de primos y gente de confianza que no tiene aceptación de las bases de la Revolución Ciudadana y de la ciudadanía. Miren ustedes, yo citaba Maraví, citaba Santo Domingo y Darío me confirma también el tema de Esmeraldas. Y me dice, y las bases de su descontento están organizándose para ir por Reto o por el Partido Socialista Ecuatoriano. Eso nos han dejado estas mal llamadas primarias. Veamos cuántos mismo son calificados por el Consejo Nacional Electoral. Cierro el comentario, gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.